Nuestra historia. La historia del territorio. La vida cotidiana de nuestros antepasados, sus costumbres y tradiciones. Espacio de historia en Cadena Ser Vitoria. Primer martes del mes de octubre y como ya es habitual vamos a hablar de historia. En nuestro serial que comenzábamos el mes pasado ya les indicábamos ese Álava tierra de clanes, estilo Juego de Tronos, pero aquí a la alavesa, a lo más cercano. ¿Con quién si no? Con nuestro arqueólogo Isma García Guardia. Muy buenas. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Ese Juego de Tronos a la vez que hemos montado. Totalmente. Yo diría que incluso mejor que Juego de Tronos. Los Guevara, los Mendoza, los Ayala. ¿Con quiénes vamos a empezar? Pues vamos a empezar, diría yo, con los más grandes. Adiós. Con los más grandes. Vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con los Mendoza. Y tan fuerte vamos a empezar que cuando esta semana pasada he estado preparando un poco el programa, pues tenía tanto material, he decidido que lo hacemos en dos partes. Lo vamos a dividir. Vamos a dividirlo en dos partes y vamos a meter en medio, además, no van a ser dos partes seguidas. Ya se lo adelantamos también. Esta semana vamos a hacer esa primera parte de los Mendoza. Vamos a meter a los Guevara el mes que viene y luego hablaremos de esa segunda parte ya cuando están en Guadalajara, cuando son importantes, incluso en la conquista de América, los Mendoza. Pero eso será dentro de un par de meses. Vamos a entrar, vamos a abrir las puertas del castillo, vamos a abrir las puertas de su casa torre, por ejemplo, de los Mendoza. A ver, ¿quiénes son los Mendoza? Bueno, nos vamos a Mendoza. Recordemos que Mendoza es una localidad del occidente alavés, que, pues bueno, prácticamente, digamos, toda nuestra audiencia seguro que ubicará porque además se conserva todavía la casa torre de los Mendoza en el lugar. Si te parece, en esta primera parte vamos a hablar un poco de los elementos identificadores un poco del linaje, ¿no? Y obviamente uno de los elementos identificadores por antonomasia es el propio nombre o apellido, el de Mendoza, ¿no? El clan de Mendoza, adquiere su nombre de la localidad de Mendoza. Es cuando se asientan los primeros miembros del linaje en esta localidad, es cuando empiezan a aparecer en los documentos con el apellido de Mendoza. Esto es una de las claves. No se asientan y ponen el nombre a un territorio, sino que es al revés. A veces sucede al contrario, ¿eh? Vale. Pero lo más habitual es que los linajes cojan el nombre del lugar donde se asientan o tienen, digamos, su solar fundacional, ¿no? Efectivamente. Bueno, y claro, estando en Mendoza, la localidad de Mendoza, ¿por qué tiene esta denominación? Bueno, para empezar habría que contar que Mendoza, en realidad, lo que conocemos hoy como un solo pueblo, en realidad en la Edad Media eran dos pueblos distintos. Madre. El actual Mendoza eran dos pueblos, el pueblo de Mendívil, que estaba por un lado, y el pueblo de Mendoza, que estaba por otro. Como ves, ambos términos, Mendoza y Mendívil, tienen ese componente, la misma raíz, Mendi, que como bien sabemos en euskera significa monte, montaña, que tiene que ver con que efectivamente, si vamos a Mendoza nos daremos cuenta que la iglesia de San Esteban, que digamos es el elemento que marca la zona central de la población, la iglesia de San Esteban está como en un montecito, ¿no? Digamos, ese montecito sirve como referencia a partir de la cual surgen distintos topónimos, uno de ellos el de Mendívil. Mendívil sería como algo así como montaña redonda, Vale. o redondeada, y Mendoza vendría de Mendi Otza, es decir, de monte frío, aunque hay algunas otras interpretaciones, digamos, desde el punto de vista filológico, pero esta es la más aceptada, ¿no? Entonces la denominación viene un poco, pues como ves, del lugar. Tiene que ver con esa montañita y tiene que ver pues con que era una montañita redondeada y también al mismo tiempo el de Mendoza con que debía ser un entorno frío, para que acabe dando la denominación a esta localidad. Fresquete, sí. Y hay que decir, aunque luego abundaremos en el tema, que estas dos aldeas en la Edad Media tenían dos linajes distintos. Aquel lío, ¿eh? Sí, y pelea. Adiós.
Por un lado estaban los Mendoza, que dominaban la parte baja del pueblo, donde hoy se encuentra la Casa Torre, y por otro lado estaban los Hurtado, que controlaban la torre de Mendívil. Tenían otra Casa Torre, hoy desaparecida, junto a la iglesia de San Esteban, que estaba... bueno, hoy desaparecida no, todavía se conservan algunos restos, pero digamos camuflada dentro de una casa de vecindario, ¿no? Y entonces ahí estaban, en esta otra parte, en lo alto de la montañita, tenían los Hurtados su propia casa-torre. Como veremos, estos linajes tuvieron sus más y sus menos, pero no vamos a adelantarnos un poco a la historia que queremos antes contar. De esa historia y lo que ocurrió entre los Hurtado y los Mendoza, el escudo. ¿Cuál es el identificativo de los Mendoza? Bueno, pues el escudo de los Mendoza es un blasón. Vamos a intentar, cerremos los ojos, ¿no? Vamos a cerrar los ojos. Si no se puede hacer una búsqueda en internet rapidita, ¿verdad? Pero voy a describir el que fue el escudo de los Mendoza hasta antes de que se fuesen a Guadalajara, porque luego varía sustancialmente. Entonces, el escudo originario de los Mendoza es, imaginaos un escudo cuyo fondo está pintado todo él de color verde, ¿vale? Es el fondo de color verde, que está cruzado en diagonal, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, por una franja de color rojo, que está, como digamos, atrapada o mordisqueada en cada uno de los laterales por una cabeza de dragón. Por una cabeza de dragón. Ah, por cierto, la franja esta roja, que comentaba que está, digamos, cruzando el centro del escudo, está bordeada por lo que se suele denominar en términos heráldicos una bordura de oro. Y luego, en depende qué representaciones, tiene alrededor todo el escudo unas cadenas. Y estas cadenas tienen que ver con que marca todo eso. Lo marque, tiene que ver porque los escudos acaban recogiendo con el paso del tiempo símbolos que tienen que ver con eventos importantes que sucedieron en la familia. Y las cadenas son famosas porque se obtuvieron en la batalla de las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa, en la cual los Mendoza participaron, y digamos que se trajeron las cadenas un poco como uno de los parte del botín que se trajeron, ¿no? Entonces esto pasó a formar parte, digamos, del escudo de los Mendoza. Pero si me permites, ya hemos terminado de hablar del escudo, quería hacer alusión a otra cosa que nos pasa desapercibida y que curiosamente nos remite a esta idea que estamos manejando de todo lo que se parece esto de los clanes alaveses a Juego de Tronos, ¿no? Sí. Pues fíjate, ya sabes que los Stark en Juego de Tronos tenían en su escudo, tenían un animal que simbólicamente les representaba, que eran los lobos. El lobo. ¿No? Bueno, pues es que el animal totémico de los Mendoza y de otras familias del entorno era precisamente también el lobo, aunque no está en su escudo. No está en su escudo, pero fíjate en una cosa. Casi todos los miembros del inicio de los linajes, y luego a lo largo de la historia se mantendrá mucho en este linaje de Mendoza, se llaman Lope López, Lope Díaz, Lope González, Íñigo López. ¿Te das cuenta? Está el López por todos lados. No sé si sabías, John, que López viene del latín de lupus, que significa lobo. Y esta insistencia en utilizar esa denominación de Lope López, sobre todo en los primeros tiempos, no solo tiene que ver, o no tiene que ver con que sea un apellido como acostumbramos en la actualidad, sino que la denominación de Lope, el lobo como animal totémico, es un animal con el que se identifica todo el clan. Y es que los Mendoza, de alguna forma, podríamos decir que ellos eran un clan en sí mismo, pero pertenecían a otro, digamos, a una confederación de clanes, si quieres. Había un clan de clanes que le podemos llamar, pero esto porque yo lo valgo, propio, el clan de los lobos, al que pertenecían también, fíjate, el linaje de Haro, el linaje, que son los señores de Vizcaya, el linaje de Ayala, que los Ayala conservan los lobitos en su escudo, el linaje de Orozco, que también tiene lobos en su escudo. Bueno, he dicho los Haro, también tiene lobos en su escudo. Entonces date cuenta que este animal totémico, digamos, y todos estos, aparte que compartían el símbolo, no es que compartían el lobo como símbolo o animal totémico, sino es que entre ellos eran prácticamente todos familia, estaban emparentados, pertenecían a un mismo tronco, era la raíz. Entonces,
cuando hablemos de los Mendoza, sobre todo de estos orígenes, no vamos a quitarnos de la cabeza esa idea de que en la prehistoria de estos linajes, en la profunda Edad Media, procedían de un clan, vamos a llamarle X, vamos a llamarle el clan de los lobos, al que estaban asociados una serie de linajes que, curiosamente, veremos que a lo largo de la historia funcionan como aliados sistemáticamente. Mira, te voy a coger el guante y vamos a meternos dentro de la historia de ese origen genealógico de los Mendoza. Los lobos. Nos quedamos con eso, ese origen genealógico, que vienen de diferentes linajes, de diferentes ramas. Uh-huh. Sí, y además de una procedencia, vamos a decir, geográfica, bastante concreta, cuyo centro podíamos localizar más o menos en el entorno del Valle de Ayala y pues ese entorno Orozco, Orduña, todo ese entorno sur de Vizcaya, digamos que sería, la zona central que tendrían su origen todos estos familiares asociados a este hipotético clan del lobo. Claro, hay una rama de este clan, que concretamente pertenece a la familia de los primeros señores de Llodio, que, vamos a decir, se desgaja, pero no es que se separe literalmente, sino que, bueno, pues fructifica en plena llanada alavesa. Vale. En un entorno muy concreto, que es en el que hoy se encuentra la localidad de Mendoza, pero que hay que concebirlo no solo como una localidad, sino como un territorio dominado. Es un territorio, el occidente alavés, el occidente de la llanada alavesa, que desde tiempos de la profunda historia, incluso desde la época de la romanización, tiene una denominación muy concreta que es el territorio de Divina, o la tenencia divina, que dirás, ¿y esto es la primera vez que oigo hablar de ello? ¿Esto de dónde ha salido? Claro, sí. ¿A ti te suena Echavarri Viña? Sí. Y esta otra localidad, Ullibarri Viña. Claro. Claro, Viña, las viñas vienen de Diviña, porque es como decir Echavarri de Divina y Ullibarri de Divina. Que Divina es el territorio. Entonces, este territorio podíamos circunscribirlo al norte, cerraría por los montes que forman la Sierra de Arrato, al oeste cerrarían los montes que cierran la Sierra de Badalla hacia Cuartango, hacia el sur cerraría el Zadorra, el propio Zadorra, y hacia el este, pues la línea llegaría hasta donde se encuentra actualmente la localidad de Echavarri Viña. Bueno, este era el territorio donde luego prosperarían los Mendoza, pero ya tenían una familia, o familias, mejor dicho, que dominaban en este territorio antes del desembarco de los Mendoza. Que estaban viviendo ahí, que tenían el territorio. ¿Y cómo los Mendoza terminan haciéndose un poquito con todo el territorio? ¿Qué función tuvieron para decir, no, los más importantes vamos a ser nosotros? Efectivamente, política matrimonial. Adiós. Matrimonial. De repente, estos linajes que dominan en el territorio... Bueno, de repente no, sucedía con cierta frecuencia que este clan de los lobos, vamos a decir, procedente de un poco más al norte, ¿no? Pues de repente sucede que en las circunstancias hay una heredera señora que pues que tiene que hay que casarla de algún modo con alguien, es la única heredera de unos dominios, y entonces pues aquí el Mendoza, el señor de Llodio ofrece a su hijo, y entonces cuando los señores de Llodio empiezan a emparentar con los Mendoza y se asientan, esta rama viene a sentarse a la llanada alavesa. No es que no había gente anteriormente a estos Mendoza que estuviese dominando en este territorio, sí que los había, pero los documentos no nos permiten remontarnos tanto como para conocer bien su identidad o quiénes eran estos. Y cómo de importantes eran. Eso es. Lo que sí que sabemos que tenían que ser muy importantes, y sabemos que
los Mendoza empiezan a llamarse así precisamente cuando desembarcan de aquí los que hemos denominado del clan Lobo, ¿no? Es el primero de ellos, digamos, por marcar dos hitos. Es el Lope Íñiguez, el tercer señor de Llodio, que se casa con en los documentos pone con una dama de linaje Mendoza, pero no dicen quién es. Ese es el momento en que desembarca. Esto sería en la segunda mitad del siglo XI. Hacia Nos el hemos remontado bastante. Eso es, sí. Esto estamos en el 1000 y muchos. Y luego otro segundo hito, que también es importante, porque esta zona de Divina estaba dividida como entre dos linajes. Los Mendoza antes de los Mendoza, que venimos hablando, y luego estaría los Hurtado, que los Hurtado estaban aquí antes que desembarcasen los Mendoza. Por eso aquí era un territorio... ¿Cómo se toman los Hurtado que lleguen los Mendoza? Mal. Evidentemente. Competencia, entonces la competencia por los recursos, por los honores, etcétera, etcétera. Entonces, como vamos a ver, pues en un principio saltan las chispas, ¿no? Hay batalla. ¿Para qué? ¿Por qué vienen estos linajes? Igual, ¿qué función podríamos decir claro. tienen todos estos nobles? Porque damos por supuesto, pues un noble es un noble. Es un feudatario, domina la tierra y que... Pero vamos a entrar un poco en detalle también, pues para hablando concretamente de nuestros Mendoza. Estos linajes, este linaje como los Mendoza, estaban fundamentalmente, o una de sus funciones era servir a los monarcas, ya fuera el monarca navarro en su momento o el monarca castellano. Les gustaba jugar a todas las barajas y a todas las bandas. A la que le convendría mejor. Sí. Además, ellos obtenían muchos recursos de guerrear para la monarquía, claro, en pleno proceso, digamos, de conquista del territorio, digamos, andalusí o musulmán, ¿no? Si quieres. Entonces, de ahí obtenían mucho botín. Y luego también obtenían muchos recursos de las concesiones que hacían los reyes para gobernar el propio territorio, ¿no? Entonces, haciendo un repaso así muy por encima, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que hacían estos señores, aparte de tener sus propias torres, la torre de los Mendoza, que era suya de ellos estaban, digamos, encargados por parte del rey de tener la vigilancia de otras torres importantes en el territorio. Vale. De lo que se suele decir dominar una tenencia, un castillo. Por ejemplo, en 1124 los documentos nos hablan de un Fortunio López que era tenente del castillo de Soria y de la ciudad de Soria. En 1195 López Sanz de Mendoza, por ejemplo, era señor del castillo de Arlucea. En esas mismas fechas, Íñigo López de Mendoza era señor del castillo de Zaitegui, ahí bien cerca del ámbito en el que estamos hablando. Y son este tipo de servicios. Luego también acompañan a los reyes en las guerras. Por ejemplo, pues la conquista que hace Alfonso VIII del territorio alavés, que hasta ese momento, hasta 1200, era territorio navarro. Si no hubiese sido por la ayuda de los Mendoza, esto hubiese sido muy difícil que lo hubiesen conseguido. Por ejemplo, también, como hemos comentado, Íñigo López de Mendoza participó en la batalla de las Navas de Tolosa, que por eso se trajeron las cadenas, digamos, para su escudo heráldico. Luego también incluso tenemos Mendozas en la conquista de Sevilla en el año 1248, que tuvieron ahí un papel protagonista en la Puerta de la Macarena, por cierto, Juan Fernández de Mendoza y Fernán Yáñez de Mendoza. Y luego también el rey pues les solía beneficiar con otras gracias, como por ejemplo pertenecer a una orden de caballería que se formó en aquella época, que era la Orden de la Banda, de la cual Alfonso XI hizo miembro, por ejemplo, a Pedro González de Mendoza. Y bueno, otro montón de derechos que, mira, tengo aquí anotados, pero sí que es importante que en el caso de Álava, aparte de ellos tener su dominio sobre Divina, los reyes les van concediendo más territorios. Más territorios para poder extenderse. De hecho, hablábamos y hablaremos en esa segunda parte cuando realmente se hicieron notar o fueron relevantes, que es cuando se marchan a Guadalajara. Está claro el papel de los hombres que estamos viendo en los Mendoza, muy guerrilleros, ganando batallas, siendo importantes en la batalla y por ello ganando los beneficios que le daban los reyes en cuanto a territorios. Pero ¿y las mujeres? ¿Qué papel tenían las mujeres dentro del clan de los Mendoza? Claro, con el papel de las mujeres tenemos un problema, que tenemos que intuirlo. ¿Por qué? Porque no aparecen los escritos. Los documentos sí que aparecen ellas, pero parece que, según los documentos, pareciera que tuviesen un papel pasivo, cuando sabemos que no es así.
pero digamos que hay que buscar como entre líneas. Claro. Entonces es difícil un poco, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que tanto ellas como ellas podían ejercer de señoras de un territorio igual que ellos y dirigir ejércitos igual que ellos. Que estamos hablando en una época en la que no se tenían esos derechos en otros territorios, es decir, que las mujeres no podían ejercer. Bueno, digamos, en el tema de la Edad Media ahí hay mucho que trillar y mucho que tal, porque la Edad Media es un ámbito que para la mujer, no vamos a decir que es un ámbito de libertades, ¿verdad? Pero sobre todo las mujeres que pertenecían a la nobleza, cuidado, tenían bastantes posibilidades. Mira, en el caso concreto de los Mendoza, de esta época de los Mendoza, porque si hablamos de la segunda época de los Mendoza, cuando hagamos la segunda parte, bueno, ahí las mujeres ya vas a ver que no tienen mucha historia que contarnos. Aquí es más difícil porque nos vamos a documentos más antiguos que prácticamente no nos hablan de ella y casi no tenemos datos de ella, pero intuimos algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría destacar, por ejemplo, Inés Íñiguez de Mendoza. Esta es una de los primeros linajes, era hija de los señores de Llodio, antes de que los propios Mendoza, digamos, desembarcasen en Mendoza, propiamente dicho. Fue una mujer que vivió a finales del siglo XI y que fue la mujer de Alfonso IX de León. Es decir, mujer del rey de León, sin llegar a ser reina, y dirás, ¿cómo? ¿Que fue la amante o algo así? Claro. No llegó a ser la amante tampoco. Alfonso IX de León tuvo una primera mujer, murió. Durante el periodo segundo tuvo como segunda mujer a Inés Íñiguez de Mendoza, pero no llegó a casarse con ella. Vale. Sin embargo, se casó con otra tercera mujer. Entonces, digamos, la importancia de esta Inés al emparentar con el monarca, porque es que además con el monarca tuvo una hija, Urraca Alfonso de León y Mendoza, que fue, vamos a decir, infanta, ¿no?, por así decir, y que esta luego a su vez casó con Lope Díaz de Haro, el señor de Vizcaya, lo cual los Mendoza, ya vemos aquí el lío que hay entre familias, es difícil seguir las genealogías, pero en cualquier caso vemos a los Mendoza emparentando con reyes, emparentando con señores de Vizcaya, ganando puestos. Gentes de la más alta nobleza, digamos, en Castilla y en León. Pues esta es una de las mujeres que habría que destacar. Inés Íñiguez de Mendoza, que era una mujer que se movía en la corte. Luego también, ya a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, habría que hablar de María López de Mendoza, y aquí hay un episodio concreto de ella que yo la definiría como una especie de insumisa, de alguna forma, de su matrimonio. Fue violada por su marido, Juan Hurtado de Mendoza, el barbudo, que como ves es un Hurtado, y era también Hurtado de Mendoza, claro. Pero pues esta mujer, verás, vamos a entrar un poco brevemente al relato que nos cuenta Lope García de Salazar. Tiene un capítulo dedicado que nos cuenta: Juan Furtado el barbudo, seyendo valioso mancebo, tomó por la fuerza a la fija de don Lope de Mendoza, por se casar con ella. Claro, ¿qué sucede? Esta mujer disfrutaba de todos los dominios y del señorío de Mendoza. Y el Hurtado decía, a ver, yo quiero todos esos señoríos también para mí. ¿Que no te quieres casar conmigo? Te voy a obligar a que te cases. O vamos a forzar las circunstancias, ¿no? Fíjate que de esta relación violenta y de esta violación nació incluso un hijo que siguió con el linaje, ¿no? Dice Lope García de Salazar, don Lope, su padre, el padre de María, habiéndolo por grande injuria, el que violasen a su hija, comenzóse grande guerra entre aquellas casas de Mendoza y de Mendívil, por donde hubo entre ellos muchas muertes y homicidas. Es decir, aunque luego a lo largo de la historia tanto Hurtados como Mendozas emparentan hasta el punto de que muchos de los Mendozas se apellidan Hurtado de Mendoza, en origen eran dos linajes que se pelearon por todo este territorio de Divina. Y la localidad de Mendoza, en su disposición física, es un buen ejemplo de lo que sucedió, porque los de Mendívil, los Hurtado, tenían su torre en la parte alta, mientras que los Mendoza tenían su torre en la parte baja, que
es donde aún hoy se conserva. Dices, 2 torres en prácticamente pocos metros en la misma localidad. Cuando 2 torres están cerca, no es porque sus dueños sean amigos, es porque se las tienen ahí, vamos a decir, los unos a los otros. Las tienen tensas y pasaron de ser enemigos a ser parientes. Pues ya ves, esta María de Mendoza parece que tenía ahí mucho carácter, hasta el punto de que, a pesar de las guerras, no se dejó amilanar, consiguieron cerrar un pacto, se casó efectivamente con el Hurtado, el barbudo, pero llegaron a un pacto, que el hijo primogénito, el que había nacido por efecto, digamos, de la violación, se llevaría todos los derechos del linaje de Mendoza, y el segundogénito se llevaría todos los dominios de Hurtado, de tal forma que los linajes seguían separados. Claro. Seguirían separados. Seguirían separados. Esta es un poco la historia de esta otra mujer. Y luego ya por último, pues por hablar de una tercera mujer, hay que hablar el monasterio de Barría. El monasterio de Barría tiene sus orígenes en el siglo XIII. Y una buena parte de las abadesas que mandaban y defendían los derechos del monasterio, del convento, pues eran señoras, damas del linaje de Mendoza. Entre ellas, pues otra Inés Íñiguez de Mendoza, que muchas veces los nombres en el mismo linaje suelen repetirse, por eso de rememorar lo de los antepasados, ¿no? Pues cuidado, esa es otra chincheta en el mapa, ¿eh? Barría y las monjas, que tenían mucho que ver también en la historia de Álava. Y bueno, podríamos entrar en otros personajes, pero ya te digo que Mendoza nos daría solo él para toda la serial, de todo el curso. De todo el curso, de todo el año. Explicad una de las partes, porque vamos a entrar ahora en las filias y las fobias rápidamente, esos primeros enemigos con los Hurtado de Mendoza, que ya hemos conocido esa historia, que finalmente terminaron siendo parientes, sí, pero no, pero seguimos separados, pero bueno, tenemos esos hilos conductores y vamos a tratar de tener la fiesta en paz, que diría el otro. La otra gran batalla de los Mendoza es con los Guevara. Eso es. Eran el clan, vamos a decir, némesis, el enemigo acérrimo de los Mendoza, la antítesis de los Mendoza eran los Guevara, que tenían sus territorios, su dominio, como bien sabemos, en el entorno de donde hoy está el castillo de Guevara, la casa torre de Guevara, o sea, en el oriente, digamos, de la llanada alavesa. Hay que decir que, claro, aquí el enfrentamiento no solo un enfrentamiento, digamos, tú a tú, de familia en familia y por nuestras cosillas, sino que aquí había una carga política todavía más profunda. Claro. Los Mendoza y todas las gentes del clan de los Lobos, los Aros, los Orozcos, etcétera, eran gente más bien proclive a Castilla, al reino de Castilla. Mientras que Guevara, o los linajes Guevara, eran más proclives a Navarra. Por lo tanto, al final, cada uno de estos linajes, Mendoza y Guevara, lo que venían a ser es la avanzadilla de estos reinos en cuestiones alavesas. Entonces, claro, también de ahí vienen en gran medida sus rencillas, porque claro, los Guevara tienen el apoyo del reino de Navarra, aun cuando esto fuese parte de Castilla, y lo mismo sucedía con los otros, que tenían el apoyo del reino de Castilla, aun en las épocas en que esto formaba parte del reino de Navarra. Álava se estaba dividida. Y todo esto choca en la batalla de Arrato. La batalla de Arrato es ese momento, digamos, que habría que marcar con letras de oro, no sé, porque ya sabemos, la Sierra de Arrato, allá al pie del pueblo de Letona, al norte de Vitoria, ahí se sucede uno de los episodios que está entre la leyenda y los elementos históricos. Es una batalla, igual más bien una escaramuza grande, más que una gran batalla, que se dio en este entorno y que tiene una historia muy curiosa, según nos la cuenta Lope García de Salazar. Verás, es sencillamente que, mira, Guevara y Mendoza nos odiamos, pero llegado un momento dado, decir, bueno, ¿cómo nos arreglamos? Pues la forma que lo arreglaban entonces, una de las formas que tenía de arreglarlo es, mira, te vas a casar con mi hermana, ¿te parece? Mira, pues el señor de Mendoza, el Lope González, le dice, bueno, Íñigo de Guevara, cásate con mi hermana. Se casa con su hermana, no sabemos la identidad de la hermana, la crónica solo dice que era hermana de Lope González de Mendoza, pero no nos dice su nombre. Entonces llega un momento en que esta hermana dice, a ver,
que Íñigo va donde su hermano y dice: Íñigo me engaña con otras mancebas. Cena conmigo y luego va a acostarse con otras. Y entonces el Lope González dice: pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Esto no puede ser. Entonces dice: no. Pues rompemos el matrimonio, rompemos el acuerdo, rompemos el pacto, pero eso sí, tú me tienes que devolver, Alguevara, me tienes que devolver todo aquello que te di en concepto de dote que iba en el matrimonio de mi hermana. Y entonces garrotazos. El Íñigo dijo, pues sí, te voy a devolver todo menos una cosa. Se quedó con un cuerno de vaca, con un cornetín, con un cuerno de guerra, de estos que servía para hacer la llamada de guerra. Que es algo muy, que es algo simbólico, que dices, bueno. Seguramente es algo simbólico, es casi, no sabemos hasta qué punto. Pero eso fue, digamos, teóricamente, esto motivó incluso un juicio que 12 caballeros en el entorno de Estíbaliz se juntaron y fallaron a favor del Guevara y dijeron: no, el Guevara no tiene por qué devolver ese cuerno. Y no, ese, es que ese encendió cornetín. la chispa que estaba ahí, las cenizas que estaban candentes. Lope González de Mendoza estaba tan arriba que le dijo: te reto a una batalla, no una batalla singular, sino con toda nuestra gente. Te reto tal día, a tal hora, en la Sierra de Arrato. Y entonces, llegado ese día, estaban allí las huestes de Lope González de Mendoza esperando a los de Guevara. Cuando ven que vienen los de Guevara y empiezan a asustarse porque ven que viene más gente de la que estaba prevista. Y entonces uno de los consejeros de Lope González de Mendoza, que era además su cuñado, le dice, su cuñado estaba casado con una hija, le dice, igual nos retiramos aquí esta zona, a este altillo, y esperamos que vengan refuerzos, porque este señor se ha traído refuerzos. Y el Lope González de Mendoza le dice a su yerno, le dice: nanay. Es decir, si fueses mi hijo, no habrías tenido las narices de decirme que yo me retirase, porque aquí un Lope de Mendoza no se retira. Y no se retiraron. Claro, los Guevara vinieron con todo lo suyo, venían además con ballesteros, con gente de armas arrojadizas a distancia y buenos. Fue una hecatombe. Los Mendoza fenecieron. Murió Lope González de Mendoza, murió su yerno. Algunos se escabulleron y se refugiaron en una cueva que hoy día aún existe en la Sierra de Arrato y se conoce como la Cueva de los 40 Caballeros, porque es donde se refugiaron los 40 huidos que se salvaron de la batalla. Y como también fruto de la batalla hubo un gran escarnio, los Guevara cogieron el braguero del cadáver de Lope González de Salazar y lo colgaron en un palo para escarnio y que todo el mundo lo viese en la plaza del mercado de Vitoria, concretamente en el portal de San Bartolomé. Entonces, como te puedes imaginar, los Mendoza, los descendientes, los parientes estaban clamando por una venganza. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, porque esto tiene segunda parte, hay venganza. Pero la venganza la abordaremos en el próximo capítulo cuando hablemos de los Guevara. Pues mira, lo vamos a dejar ahí y nos metemos ya en los elementos materiales que quedan de los Mendoza. Y después de haber conocido un poquito más la historia de los Mendoza, de haber hablado de esas filias, de esas fobias, del papel de la mujer, de la función que tenían los Mendoza y los nobles en general en la historia del territorio alavés, ¿qué queda de ellos? ¿Qué podemos visitar todavía aquí en Álava de los Mendoza? Hemos comentado varias veces, hemos hablado de la Casa Torre de los Mendoza, que está... Bueno, diría que no es visitable actualmente, salvo por el exterior, ¿no? Pero bueno, que el edificio se conserva en bastante buen estado y que es un elemento muy representativo de la arquitectura militar de esa época, conjuntamente con la cercana Torre de Mendívil, que Mendívil de Martioa, de la cual hablaremos en próximos capítulos. Y luego también, pero me gustaría destacar un elemento, digamos, semidesaparecido, como curiosidad, que es, tampoco es que sea exactamente visitable, en este caso mucho menos, y es que al otro lado del río Laña, al otro lado del puente, de donde está la Casa Torre, hay una casa de vecindario, pero que está construida... Esto tiene su curiosidad. Sí. Está construida sobre los restos de la antigua, una iglesia que había ahí, que era la iglesia de San Martín, que era la iglesia de ese segundo pueblo que había allí en Mendoza, y que era allí donde los Mendoza, de la Torre de Mendoza, los y las tenían su
panteón y donde se enterraron todos los del linaje hasta que ya, como ya hablaremos, emigraron a Guadalajara, ¿no? Que es donde, digamos, enraizaron y prosperaron ya a otro nivel. Simplemente este panteón, desconozco si se conserva algún resto todavía. Algunas fotos antiguas sí que he visto, que están las bóvedas. Y lo que sí, por crónicas, de que hasta 1960 y pico había restos de esas tumbas. Vale. Y algunas de estas tumbas eran las clásicas tumbas esculpidas en piedra con la efigie del difunto de turno, con sus escudos heráldicos y tal. Pues bueno, una de la tantas... que se puede ver en Quejana, por ejemplo, de los Ayala. Exacto. De ese mismo tipo, ese mismo tipo. Pues también se conservaba, hasta hace bastante poco tiempo, se conservaban restos de este panteón, pues tal como nos cuentan Marigorta o nos cuenta también Micaela Portilla, por ejemplo, ¿no? Y estos serían un poco los elementos, digamos, a nivel físico-material referentes del linaje y que hoy en día subsisten. El lugar donde vivían y el lugar, vamos a decir, donde morían o donde depositaban a sus muertos, que estaba bien cerquita, al otro lado del río. Que se puede ir a ver, no tanto a visitar, como hemos dicho, porque no son visitables, y este segundo sobre todo porque es una casa de un vecino. Sí, si te asomas desde fuera, hay una pared que se ve perfectamente que conserva todavía los restos de la entrada a la capilla donde estaban enterrados los Mendoza, los y las Mendoza. Bueno, pues esos dos elementos que quedan de los Mendoza, esa casa torre y ese panteón donde estaban enterrados. ¿Y el mes que viene qué? Ya lo hemos avanzado un poquito. Claro. Vamos a hablar de la otra gran familia. Si decíamos que en el caso de los Mendoza había dos familias que eran esos enemigos aférrimos, por un lado los Hurtado, eso es, pero que con ese parentesco al final es un poco, pues eso, vamos a tener la fiesta en paz, cada uno un poquito en su territorio, cada uno en su zona, pero hay otros con los que ni tener la fiesta en paz, ni estar tranquilos, guerreando todo el rato, porque no es que quieran, o entiendo, ganar uno el territorio del otro, pero sí la importancia, los derechos, exacto, los beneficios que dan los reyes. Exacto. Y luego, pues eso, lo que comentábamos antes, que eran ambos representantes, digamos, de intereses políticos completamente opuestos. Unos defendían, vamos a decir, los intereses de Navarra y otros defendían un poco los intereses de Castilla, sin que esto podamos decir que eran cajones estancos, porque los Mendoza enseguida cuando les interesa se acercan a los reyes navarros y a la inversa. Los Guevara hacían lo mismo con los de Castilla. No pensemos que esto eran cajones estancos donde la gente no hacía sus negocios. Pero lo que sí que está claro es que los Mendoza no podían ver a los Guevara y los Guevara no podían ver a los Mendoza. Y esta será una rivalidad que se mantenga, digamos, por siglos. Diría ya que hasta tiempos mucho más recientes con Felipe II y así, ya en otro contexto completamente geopolítico, vamos a decir, distinto, pues ya como que emparentaron, incluso se amigaron y emparentaron, ¿no? Isma, pues ya hemos abierto la puerta de los clanes alaveses. Esto ya va a ser un no parar todo el año. Bueno, tenemos una cantidad de historia. Se me están poniendo los dientes largos. Un abrazo. Venga, un abrazo.